Me tiene intrigadísima el tema que va a tratar hoy Rogelio Fernández Alonso en su sección Matemáticas para llevar. De verdad que sí, y vean nada más la paradoja del barbero. ¿De qué se va a tratar, Rogelio? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Marta? Buenas noches a Hola. todos los que nos escuchan. Pues esta paradoja del barbero, ya habíamos en otra ocasión hablado de paradojas, si se acuerdan, las paradojas de Zenón de la antigua Grecia. Y esta paradoja es muy importante, es una paradoja que viene más o menos de hace 100 años. Y primero les voy a contar la paradoja y después voy a analizar un poco desde el punto de vista matemático. Entonces, la paradoja del barbero, pues es también un cuento, un poco como aquella paradoja de Aquiles y la tortuga. Eh, Ahí tienen ustedes que había una isla, pueden pensar que es una isla, un pueblo. Me van a disculpar las mujeres porque aquí en este cuento nada más intervienen los hombres, puesto que se trata de la barba. Resulta que en esa isla todos los hombres tienen unas costumbres muy fijas y a todos les sale barba y se tienen que rasurar, ¿de acuerdo? Vamos a pensar así el cuento, pues para poder entender bien la paradoja. Entonces, todos los hombres de la isla se tienen que rasurar, nada más que hay unos que siempre se rasuran a sí mismos y hay otros que siempre van con un único barbero que está en la isla, ¿de acuerdo? O sea, se dividen en dos grupos. Ok, entonces, este barbero, que es el único barbero que está en la isla, rasura precisamente a los hombres que no se rasuran a sí mismos, lo cual pues es natural, ¿verdad? Entonces, si un hombre no se rasura a sí mismo, pues va con el barbero, el único barbero que está ahí. Ese es el planteamiento. Como ven, es un planteamiento que se dice en pocas palabras, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿en qué radica la paradoja? Bueno, la paradoja radica en la siguiente pregunta. La pregunta es, bueno, ¿y quién rasura al barbero? ¿De acuerdo? O bien, también pueden preguntar, ¿el barbero se rasura a sí mismo o no? Ujú. Entonces uno se pone a pensar. Entonces, bueno, hay dos sopas, ¿verdad? El barbero o se rasura a sí mismo o no se rasura a sí mismo. Ok, vamos a pensar que el barbero se rasura a sí mismo, ¿de acuerdo? Pero el barbero rasura a los que no se rasuran a sí mismos. El barbero se rasura a sí mismo, entonces el barbero no lo rasura. O sea que si se rasura a sí mismo, entonces concluimos que no se rasura a sí mismo. ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar al revés. Vamos a suponer que el barbero no se rasura a sí mismo. Si no se rasura a sí mismo, entonces tiene que ir con el barbero de la isla, que es él mismo. Por lo tanto, si no se rasura a sí mismo, concluimos que se rasura a sí mismo. ¿Qué pasó? Entonces, eso es una paradoja, ¿verdad? Crea una disonancia en el pensamiento y aparentemente no tiene solución, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la solución de esta paradoja? Bueno, esto tiene que ver con este hombre genial del siglo XX, que seguramente es uno de las personas prototípicas del siglo XX, que es Bertrand Russell. Ahorita vamos a ver la imagen de un retrato de Bertrand Russell, que por cierto es un retrato, que usualmente a Bertrand Russell lo vemos de viejo, porque fue muy longevo, su vida duró casi 100 años. Él nació en 1872, murió en 1970, pero ahorita quise presentar en esta imagen una foto del Bertrand Russell joven, más o menos de hace 100 años, o sea, bueno, más de 100 años, más o menos alrededor de 1900. Bertrand Russell queda huérfano muy pequeño, de niño, y su educación la tienen sus abuelos. Y muy joven lee a Euclides. Entonces eso es muy importante porque se le mete en la mente la lógica matemática. Entonces con la lógica intenta sostener tanto las matemáticas como la filosofía. Y además hizo muchas cosas, fue activista político, fue pacifista, lo metieron al bote a los 90 años, entre otras cosas, en fin, con esa vida longeva hizo muchísimas cosas y fue un gran personaje. Entonces, la,
la formalización de la paradoja del barbero es la paradoja de Russell. La paradoja de Russell dice lo mismo que la paradoja del barbero, pero con conjuntos. Y entonces aquí entra el concepto de conjunto, que en vista de que el tiempo nos apremia, yo creo que esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión, porque entonces voy a reconstruir la paradoja del barbero en términos más formales, más matemáticos, usando el concepto de conjunto. Y de esto hablaré la siguiente sesión y también voy a seguir hablando de Bertrand Russell. Por lo pronto lo dejamos ahí y aquí termino con esto, nos quedamos con esto, la paradoja del barbero, que si quieren volvemos a explicar si no se entendió porque parece un trabalenguas, ¿verdad? La neta sí, vuélvelo a explicar, por favor. Ok, va de Yo nuez, creo que ¿eh? todos estamos de acuerdo aquí en Ok, el va aula. de nuez, va de nuez. Hay una isla, entonces todos los hombres de la isla usan barba, les sale barba, se tienen que rasurar, ¿de acuerdo? No se dejan crecer la barba, sino que son muy, muy pulcros y quieren rasurarse, ¿no? Entonces, hay dos sopas, o se rasuran a sí mismos o no, y si no, pues van con el barbero. Entonces la pregunta es, y ahí es donde de tarea se pueden quedar pensando antes de dormir o después de la comida, como quieran. La pregunta es importante, es ¿quién rasura al barbero? ¿El barbero se rasura a sí mismo o no? ¿De acuerdo? Entonces, hagan eso con calma y partiendo de una de las dos posibilidades, llegan a la otra. Entonces hay una contradicción y ahí radica la paradoja. ¿Ok? Ok, ay, Rogelio, buenas noches para empezar, porque creo que me Buenas. dejaste viendo estrellitas. Buenas noches, Ulises. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Bueno, la paradoja de Zenón, bueno, sí, de alguna manera me queda, es más, un poco más clara que esta, ¿no? Y es Sí, con relación a un tema más visible. Digamos que exacto. esta paradoja, que está, bueno, entendido por paradoja, esta aparente contradicción, que a final de cuentas igual no, pero esta aparente contradicción, esta paradoja, más o menos qué tema matemático encierra y cómo se puede proyectar un poco a la realidad física, digamos así, ¿no? Ya, la paradoja de Aquiles y la tortuga, en efecto, es una paradoja del movimiento. Es decir, Ajá, exactamente. y esta es una paradoja puramente lógica. De hecho, Bertrand Russell es considerado uno de los más grandes lógicos del siglo XX, Así probablemente es. Gödel, que vamos a hablar de él en alguna ocasión. Russell y Gödel son considerados los máximos lógicos del siglo XX. Entonces, más que matemático, incluso es considerado lógico. Es decir, hay una distinción entre la Ujú. lógica y las matemáticas. Entonces, esta paradoja es pura y llanamente lógica, ¿de acuerdo? Y de hecho se puede simbolizar, ¿no? O sea, en vez de decir Sí. que el barbero, perdón, se rasura a sí mismo, puedes decir A, entonces de A llegas a no A y de no A llegas a A. Entonces se puede incluso reducir a términos muy simbólicos, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, esto se llama notación, ¿verdad? Si mal no me acuerdo, porque bueno, también Bertrand Russell fue un filósofo bueno, lo encasillan dentro del llamado positivismo lógico, y precisamente, bueno, en su Principia Matemática era un libro que hizo con Alfred Norbert Whitehead, ¿no? De- Rogelio. Exactamente, de eso podemos hablar la siguiente sesión, pero los Principia Mathematica, que digamos el título es en latín, lo que hacen es visión radical de las matemáticas partiendo de los axiomas. Es una cosa muy parecida a la que hizo Euclides 2000 años atrás, o bueno, más de 2000 años atrás. Entonces, Russell y Whitehead lo que hacen es algo análogo, partiendo de ciertos axiomas y demostrando rigurosamente todos los hechos matemáticos. Esa era la pretensión, aunque no la terminaron, pero esa era su pretensión a partir de la lógica. Ah, o sea, demostrar axiomas matemáticos a partir de la lógica, Los axiomas son el principio, ¿no? el principio, Todo eso. Y los teoremas son los que van saliendo. Entonces, los que van saliendo, sí, ok. lo que pretendían era demostrar todas las matemáticas. par- Wow. Ujú. Sí, Rogelio, Sí, ajá. No, entonces sí, era un gran proyecto el que tenían estos sujetos, ¿no? un gran proyecto y de hecho fueron 3 volúmenes y sí llegaron bastante lejos, o sea, llegaron
a la teoría de los números y a un poco al análisis, y el siguiente paso era la geometría, pero eso ya no lo hicieron, ¿no? Ya Bertrand Russell ya tuvo otros intereses más filosóficos, en efecto, ¿no? Pero siempre la lógica estaba muy presente en sus obras. Rogelio, pues sí, fue un tema fascinante, bueno, es un tema fascinante y todavía el que nos espera la próxima semana con más paradojas. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y pues bueno, hasta la próxima sincronía, Rogelio. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Y nos vamos a música.